Hola, hermanos y amigos. Bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo el poder volvernos a encontrar por medio de estos instrumentos digitales para estudiar la palabra del Señor hoy en día. Bueno, este es mi sermón número 6 de la serie de Filipenses que estamos predicando en nuestra iglesia. Y el tema de esta mañana, de este día, es la meta de la iglesia en tiempos de crisis, basado en el texto que ya fue leído previamente, que está en Filipenses capítulo 3, los versículos 1 hasta el versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 14. Es un texto aparentemente un poquito extenso, pero ustedes van a ver que hay algunas históricas que Pablo menciona que son un poco fáciles de procesar. Ahora, estamos estudiando esta carta de Filipenses porque, como hemos venido diciendo en esta serie, es un documento histórico escrito por un hombre que vive una crisis en un contexto de crisis para la iglesia también, en un contexto inclusive de pandemia. Hay una pandemia en el Imperio Romano que es la famosa fiebre o peste romana. Uno de sus amigos que ha venido para visitarlos estuvo a punto de morir por causa de su ministerio para Pablo. Es decir, hay una nube negra en el horizonte para el apóstol y para la iglesia y para el mundo cristiano, porque aparte de eso están soportando la persecución política del emperador Nerón. Entonces, por donde tú le busques, por donde tú le hurgues, desde la perspectiva social, política, económica, religiosa, la que fuere, la iglesia de Jesucristo en ese entonces está en crisis. Y Pablo tiene que escribir este documento para animar, para orientar a la iglesia qué es lo que tenemos que hacer en tiempo de crisis. Y ya hemos estudiado algunas cosas como cuál es la misión en tiempo de crisis, cuál es la mayordomía que debemos tener de las circunstancias en tiempos de crisis, etcétera. Pero hoy vamos a tocar uno de los temas favoritos de Pablo, y de hecho ese es uno de los pasajes más bonitos para mí. Desde que yo era un muchacho, siempre me encantó esto de prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo, etcétera. Pero ¿de qué está hablando Pablo? Y eso es lo que vamos a tratar hoy. La meta de la iglesia en tiempos de crisis. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro goal? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿A dónde le debemos apuntar? ¿Cuál es nuestro blanco? Los gringos dirían cuál es nuestro target, ¿verdad? ¿A dónde encaminamos nuestra mente en tiempo de crisis? Bueno, hoy lo vamos a descubrir. Hemos dicho la meta de la iglesia porque aunque esto es de Pablo, él está escribiendo, no te olvides, él está exponiendo sus principios y sus valores, sus definiciones personales, pero para que la iglesia de Filipenses las haga suya, las haga propias, ¿de acuerdo? Entonces, la meta de Pablo tiene que ser también la meta tuya y la meta mía, si tenemos una relación con Jesucristo. La iglesia, y en tiempo de crisis, como ya hemos visto, la palabra crisis viene del idioma griego y es la palabra que en español se traduce como juicio. Cada vez que tú encuentras la palabra, el término juicio en español, el griego dice crisis. Cada vez que tú encuentras en español el verbo juzgar, el griego dice criseo, es decir, crisis. Estamos viviendo un tiempo de crisis, estamos trabajando ese concepto en cada uno de los sermones desde diferentes perspectivas semánticas. Hoy, por ejemplo, vamos a ver la polaridad que hace Pablo entre la religiosidad, la espiritualidad. Mis amigos, una cosa es la religiosidad del hombre y otra cosa muy distinta es la espiritualidad. ¿De acuerdo? Y esto vamos a graficar un poquito en el texto. Entonces, el peligro es de fosilizarnos en un religionismo, una religiosidad, en lugar de potenciar, buscar, preservar la espiritualidad de Dios en Jesucristo para nuestra vida. Religiosidad es una cosa, espiritualidad es otra cosa muy distinta, como lo vamos a ver. Entonces, en este pasaje que ya acabamos de leer, de Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 14, se pueden ver básicamente, y ahí tienen ustedes un bosquejo expositivo, porque vamos a seguir el texto. Por favor, lo único que necesitas es una Biblia. No cierres tu Biblia porque este es un estudio
vamos a ir explicando palabras claves en cada uno de los versículos a lo largo de estos 14 versículos. Pablo está hablando aquí básicamente de tres aspectos. En forma muy global, porque en un tiempo tan corto como en un sermón no podemos ser tan exhaustivos, pero vamos a tratar de ser lo más exegéticos posibles. Versículos 1 al 6, Pablo nos está haciendo una advertencia de seguridad. Una advertencia de seguridad. Nos está advirtiendo de algo, y esa es una advertencia que tú y yo debemos tomar en cuenta muy, muy seriamente si en realidad queremos llegar a la meta, si en realidad queremos darle a ese blanco del cual Pablo va a hablar al final de esta perícope. En los versículos 7 al 11, Pablo nos va a hacer una confesión personal, una confesión existencial suya, pero que, como te digo, también debe ser una confesión de pérdida. Él está diciéndonos que perdió algo. Y pérdida en este sentido significa renuncia, como ya te voy a explicar. Él está perdiendo algo para ganar algo. Para ganar, dice Pablo, tenemos que perder. Vamos a explicar de qué se trata eso. Y número 3, los versículos 12 al 14 nos va a hablar del tema de fondo, del concepto de fondo donde Pablo quiere enfocar la mente de los filipenses, que es la meta final del creyente. ¿Cuál es la meta final del creyente aquí y ahora? Hace 2000 años, hoy o hasta cuando Cristo venga. ¿Cuál es? Entonces, vamos a ver estos 3 puntos. La advertencia de seguridad, número 1. Número 2, la confesión de pérdida. Y número 3, la meta final del creyente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con los versículos 1 al 6 y vamos a estudiar esta advertencia de seguridad. La palabra del Señor dice así, versículo 1, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ya sabemos que este es el tema que circunda toda la carta de Filipenses y es el hilo conductor, el concepto de regocijo, de gozo. Pero como ya te hemos explicado antes, gozo aquí en la carta de Filipenses y en todos los escritos del Nuevo Testamento en realidad, pero mucho más específicamente aquí, no tiene que ver absolutamente nada con aspectos psicoafectivos de alegría, de estar bien, de que no me pase nada. No. Gozo no tiene nada que ver con eso. Gozo tiene que ver aquí con la prerrogativa de perseverar en mi fe y en mi obediencia a Jesucristo sin importar las circunstancias. Es decir, pase lo que pase, venga lo que venga, cueste lo que cueste, yo tengo que seguir siendo fiel a mi Señor y disfrutar el ser fiel a Cristo, sean cuales sean mis circunstancias. Eso es gozo en el Señor. Recuerda que Pablo siempre va a hablar de su fundamento del gozo y de su fe en Cristo. Mira lo que dice, gozaos en el Señor. Pablo no es tan iluso ni tan insensato para pedirnos que nos gocemos, que disfrutemos las circunstancias, como soledad, el encierro, el confinamiento, las necesidades, el temor, el miedo, qué sé yo. No, es el gozo en el Señor, que ya hemos explicado antes. Ahora, versículo 1 dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Aparentemente Pablo ya había escrito algunas cosas previas a los filipenses, pero ahora tiene que volverlo a hacer con mayor precisión y enfoque. Y dice, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, lo cual indica que él ya había dicho esto, y para vosotros esto les da mayor seguridad. Está diciendo. Ahora, versículo 2. Va a ser aquí, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, Pablo va a advertirnos de 2 cosas muy importantes y graves que si no las tomamos en cuenta en nuestra vida, francamente nos van a traer muchos problemas. Número 1, hay la advertencia respecto de la religiosidad, número 1, y la otra advertencia es respecto de la carnalidad. Son 2 enemigos, son 2 ataduras en el pasado que te pueden detener, que te pueden fosilizar, que te pueden congelar en este propósito de en realidad agradar al Señor. Entonces, los versículos 1 al 3, Pablo va a advertirnos contra la religiosidad. Mira lo que dice. Versículo 2, guardaos de los perros. Él va a utilizar 3 veces este verbo guardaos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El verbo aquí guardar significa cuídate.
cuídate. Y Pablo habla 3 veces en un solo versículo de este verbo de ten cuidado. Esta es una advertencia. Ten cuidado. Pero ten cuidado ¿de qué? Número 1, de la religiosidad. De la religiosidad. Expliquemos estos términos. Guardados de los perros. ¿A qué se refiere Pablo con perros? A los gentiles. En la cultura hebrea, especialmente en el también, si uno camina, por ejemplo, en Nueva York, donde puedes codear con judíos ortodoxos, ellos si te ven a ti, van a cruzar a la otra acera, van a tratar de evitarte. Hoy en día, en pleno siglo XXI, en los Estados Unidos, en otros países donde encuentras estos judíos ortodoxos, ellos siempre te van a rechazar porque entienden que los gentiles no somos parte del pueblo de Dios, estos que no creen en Jesucristo. En el tiempo de Pablo, un judío consideraba a un gentil como un perro. Los perros nunca fueron mascotas en una familia judía. Los judíos tenían como mascotas, por ejemplo, corderitos, pero nunca tenían perros como mascotas. Los perros eran animales despreciados, animales de la calle, sucios, y los gentiles eran quienes tenían perros como mascotas. De hecho, nosotros que somos gentiles tenemos perros. Yo de hecho estoy predicando aquí y aquí en mi oficina el único que está acompañándome es mi perro Goldie, que nunca me abandona. Él está aquí acostadito en su cuna y en mi casa. Si esta fuera la casa de un judío, este animal no pudiera estar aquí. Lo que tendríamos es un cordero. Entonces, cuando dice guardaos de los perros, Pablo está hablando guardaos de los gentiles, de estos griegos que eran enemigos de los creyentes en el siglo I, de aquellos que se burlaban de la fe de los cristianos. Guardaos de los perros, de estos gentiles inconversos que nos insultan. ¿Qué más? Guardaos de los malos obreros. El griego dice de los obreros malignos, de los obreros maliciosos. ¿De cuáles obreros? Los que están dentro de la iglesia, pero que hacen las cosas con motivaciones incorrectas y con propósitos incorrectos. Como ya habrá dicho antes el apóstol Pablo en este capítulo, que tengan cuidado de no hacer nada por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Estos son los malos obreros. Y Pablo dice, tengan cuidado de los malos obreros, de los obreros malignos. Y también Pablo va a describir otros enemigos, un tercer grupo de enemigos en este versículo, que son los mutiladores del cuerpo. ¿A quiénes se refiere Pablo? A los judaizantes, a estos que andaban predicando, diciendo que los cristianos no tienen razón, que solamente los descendientes de Abraham van a heredar el cielo, solamente los que se han circuncidado, los que tienen este corte en el cuerpo, en el órgano genital de los varones, porque allí se hacía en el prepucio, se cortaba este prepucio del órgano genital de los varones, y era la señal que se llama circuncisión. Y los judíos creían que por tener este corte, esta mutilación en su cuerpo, pues eso les daba derecho, acceso directo, absoluto al reino de Dios. A esos Pablo los llama en una forma francamente frontal, despectiva, casi mutiladores del cuerpo. Los que cortan el cuerpo, dice el griego, literalmente. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿De los gentiles inconversos, a quienes los judíos llamaban perros? Y él está utilizando un vocablo realmente muy fuerte para describir a estos enemigos. ¿A quiénes más? A los malos obreros, a los que dentro de la iglesia, pero hacen las cosas con motivaciones y objetivos incorrectos, no tienen la meta correcta, y también a los mutiladores del cuerpo. Algunos de ellos se habían metido dentro de la iglesia, eran los judaizantes, estaban mezclando la palabra de Dios, la ley de Dios, el Tanakh que tenían en ese entonces con la fe de Jesucristo, y habían hecho un sincretismo, y decían sí, unos de ellos decían sí, tú tienes Jesucristo para salvo, pero te tienes que circuncidar. Y es más, tienes que cumplir la ley, porque la ley, el cumplimiento de la ley es lo que te hace salvo. Y cuando conoces a Cristo, Cristo te ayuda a cumplir la ley. Esa era su doctrina. Pablo está describiendo aquí ¿qué cosa? Religión. La religiosidad. En el versículo 3 dice, porque nosotros, al contrario, somos la circuncisión, es decir, la verdadera circuncisión. Nosotros tenemos la verdadera señal de ser hijos de Dios, no una señal en el cuerpo, física,
una cortadura en el cuerpo, sino mira lo que dice, los que en espíritu servimos a Dios. El griego dice los que en espíritu adoramos a Dios. Los que en espíritu adoramos a Dios. ¿Recuerdas Juan capítulo 4, el diálogo entre Jesús y la samaritana? La samaritana está preocupada con su religión. Aquí en este monte, en el monte Gerizim, tenemos que adorar a Dios. Aquí en este pozo, ustedes los judíos dicen que allá adoran a Dios, en el monte Sión y en esa ciudad que ustedes llaman Jerusalén. Ella está preocupada con su religión. Ella está hablando de religión. Y Jesucristo le dice, mujer, yo te digo que la hora vendrá, y de verdad la hora ya ha llegado, donde los que adoren al Padre tendrán que hacerlo en espíritu y en verdad. Y Pablo está replicando esto aquí, porque nosotros los creyentes somos la circuncisión, verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, es decir, los que en espíritu adoramos a Dios, no en la carne. No en la carne, los que en espíritu adoramos a Dios. ¿Y qué más? Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esta cláusula teológica en Cristo es típica de Pablo, es paulina 100%. 164 veces Pablo habla en sus escritos de esta cláusula teológica en Cristo. Todo para Pablo es en Cristo. ¿Verdad? En Cristo. ¿Qué más dice este versículo? Y no teniendo confianza en la carne. Mis amigos, la religión tiene un espacio en la historia, tiene un espacio en la ciencia, por ejemplo, desde el punto de vista de la antropología, aún de la antropología filosófica, la religión tiene espacio. En el campo de la axiología, por ejemplo, la ética. La ética tiene tres fuentes, tres patitas, tres pilares. En cualquier contexto de la historia, en cualquier momento histórico, la ética proviene de la ley, de la cultura y también de la religión. Es decir, las costumbres de una nación, de un pueblo, de una cultura, tienen un poquito de la ley, tienen otro poquito de la cultura y otro poquito de la religión. La religión, de hecho, es un sustento para la ética de los pueblos, pero respecto de la espiritualidad, la religión es como un veneno. Realmente es contraria a la espiritualidad, porque de hecho la palabra religión no aparece nunca en el Nuevo Testamento. Fíjate, en el Nuevo Testamento griego. Porque en el español tú sí la vas a encontrar, por ejemplo, en Santiago, cuando Santiago habla de la religión pura y sin mácula. Pero esta palabra religión que está allí en el español, en Santiago, y también en el libro de Hechos, Pablo mismo está hablando del fariseísmo que él tenía antes, el español traduce religión. Pero la palabra religión no existe en griego. No existe en griego. Fresqueía es la palabra que aparece allí cuando Santiago dice la religión. En español, la religión pura y sin mácula es guardarse del mundo, visitar los huérfanos, las viudas, etc. La palabra religión nuestra que usamos hoy en español no viene del griego, por supuesto, viene del idioma latín. Es una herencia de la Vulgata latina de San Jerónimo del siglo V-VI. La palabra religión, amigo, es un vocablo latino compuesto por dos palabras, re y ligión, que viene del verbo latino ligar, ligare, ligar o liar. Se puede traducir al español ligare de latín, se puede traducir como ligar o liar. Entonces, cuando tú juntas religare, reliar, reamarrar, significa hacerlo nuevamente una y otra vez. Es amarrar, atar, forzar a alguien a que crea algo, aunque no lo entienda, a que haga cosas para lograr agradar a Dios. Eso es religión. El cristianismo mismo es una religión, pero no hay un solo versículo en la palabra de Dios que diga que Jesús fundó la religión del cristianismo. Ese es un anacronismo. Ese es un anticoncepto, eso no existe. El cristianismo es una cosa y Jesucristo y su mensaje es otra cosa completamente diferente. Tenemos muchas religiones en el mundo. ¿Y qué son las religiones? No son otra cosa que el esfuerzo del hombre por agradar a Dios, el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. El evangelio del reino de Dios
inversa, es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre por medio de la persona del Señor Jesucristo. La religiosidad en realidad es atadura y Pablo nos está advirtiendo contra eso. Si tú quieres en realidad agradar a Cristo, tienes que renunciar a esa religión, cualquiera que fuere. Porque la religión te ata a hacer algo y a hacer un montón de cosas fútiles, inútiles, que nunca logran satisfacer la demanda de santidad de Dios, de la justicia de Dios. Solamente la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo, satisface plenamente la santidad y la justicia de Dios. Desde el punto de vista antropológico, la religión tiene su razón de ser y la estudiamos aún en la ciencia. Pero desde el punto de vista teológico, de la espiritualidad, la religión no tiene absolutamente ningún sentido. Ahora, otra advertencia que Pablo hace, de la que tú y yo debemos cuidarnos, está en el versículo 4 y 6. Mira lo que dice, 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, en mi currículum, en mi vida terrenal, en mi humanidad. Carne aquí no se refiere a la naturaleza pecaminosa. Carne aquí se refiere a la historicidad del apóstol. Es como si Pablo nos fuera a dar un resumen ejecutivo de su currículum vitae. Y mira lo que dice Pablo. Yo también. Si los religiosos tienen mucho de qué enorgullecerse y ufanarse, pues yo también tengo, dice Pablo. Pero Pablo va a describir esto no porque él celebre eso, sino porque él va a describirnos lo que él tuvo que renunciar, lo que tuvo que dejar atrás para ganar a Cristo, como lo vamos a ver después. Aunque yo tengo, versículo 4, también de qué confiar en la carne, es decir, en mi humanidad, en mi historicidad. Por ejemplo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es decir, si alguien quiere compararse conmigo, dice Pablo, y si alguien quiere humillarme, subestimarme por lo que cree que es, por lo que cree que hace, por lo que cree que tiene, bueno, vamos a comparar, dice Pablo. Pablo saca un poquito ese trasfondo histórico que él tiene como persona para describirnos lo que él tiene que dejar atrás. Ahora dice, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí va, versículo 5, circuncidado al octavo día. Circuncidado al octavo día, no circuncidado a los 20 años, a los 30 años, a los 15 años. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí? Yo nací en una familia hebrea. Porque ¿qué es lo que hacían los judíos, los judaizantes? Pablo, ellos ganaban prosélitos. ¿Has escuchado la palabra prosélito en la Biblia? Prosélito era un gentil, una persona que había nacido en otra etnia, en otra nacionalidad, pero que quería la religión de los judíos, quería hacerse al judaísmo, convertirse al judaísmo y ser ciudadano judío. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que circuncidarse. No importa si tenía 20 años, 30 años, 40 años, lo que sea, tenía que hacerlo. De hecho, Pablo tiene que circuncidar a Timoteo por causa de los judíos, pero Timoteo ya era un muchacho grande. ¿Y por qué tiene que circuncidar a Timoteo? Porque es hijo de un padre griego, él no nació en un hogar judío. Entonces Pablo dice, no, señores, yo soy de pura cepa, yo soy de pura sangre. Yo fui circuncidado al octavo día, no como otritos, diría Pablo, que han sido circuncidados a los 20, 30, 40, 50 años, o como el propio Abraham, que fue circuncidado ya siendo anciano, ¿no? Yo fui circuncidado al octavo día. ¿Qué más? Del linaje de Israel. Es decir, yo no compré la ciudadanía, yo nací judío. Y soy de linaje, de buena familia, de raigambre. Yo tengo árbol genealógico. Eso es lo que dice Pablo. Y fíjate qué más. Yo circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Tú sabes que en el Antiguo Testamento habían 12 tribus. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando literalmente de 12 etnias, de 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Varios hijos, la tribu de Dan, Zabulón, Neftalí, Maser, etcétera, etcétera. Hay 12 tribus y la última tribu era la tribu de Benjamín. Y esta tribu
era una tribu particularmente importante en el tiempo de Jesús y en la cultura hebrea, porque de la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Shaul. Y de hecho, Pablo tiene el mismo nombre. Él se llama Saul Paulus. Saulus, un nombre hebreo, y Paulus, un nombre romano. ¿Y por qué se llama Saulus? Saulus en griego es lo mismo que Shaul en hebreo. Es decir, los papás de Pablo, los padres de Pablo, cuando tuvieron este bebé, este bebecito, le pusieron el nombre de el más grande exponente de su tribu, benjamita, que era el rey Saúl. Por eso él se llama Saúl, decimos en español, ¿verdad? Que es el mismo nombre, Saúl, rey Saúl. Pablo está diciendo, yo sí sé de qué tribu vengo, de la tribu de Benjamín, de la que salió el primer rey de Israel, de la tribu que no abandonó a Judá. Cuando el reino se dividió después de Salomón, reino del norte, reino del sur, las 10 tribus fueron hacia arriba, al norte, y la tribu de Judá se quedó al sur, y la tribu de Benjamín fue la única tribu que se pegó al reino de Judá. Interesante. Además, Benjamín fue que nació en Palestina. Entonces, lo que Pablo está sacando es sus credenciales de la carne, para decir, a ver si alguien cree que es importante y hace o tiene algo, compárese conmigo. Él está jugando con esto, él no está haciendo alarde de su historicidad, de su genética, de su genealogía, de su sabiduría. Pablo solo está en forma didáctica, sacando por un momentito esto del pasado ahora al presente, para mostrarles a los filipenses que aún a pesar de ser alguien muy importante en el pasado y de tener un currículum tan impresionante, él todo eso lo tiene como pérdida, como vamos a ver en el segundo punto. Y luego dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque muchos en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Pablo, sabían que eran israelitas, sabían que eran descendientes, pero no sabían de qué tribu venían. Eran 12, no te olvides, eran 12 tribus, pero muchos no sabían de qué venían. Jesucristo venía de la tribu de Judá, por ejemplo. Era israelita por la vía de Judá. Pablo es israelita por la vía de Benjamín. Técnicamente Pablo no era judío, es decir, descendiente de la tribu de Judá, ¿verdad? Moisés no era de Judá ni de Benjamín. Moisés era levita de la tribu de Leví, por ejemplo. Entonces, cuando Pablo dice hebreo de hebreos, lo que está diciendo, señores, yo sí sé de dónde vengo, yo sí sé cuál es mi tribu, yo sí sé cuáles son mis antepasados. Y yo puedo trazar mi línea genealógica de aquí hasta nuestro padre Abraham. Yo no sé si ustedes podrán hacerlo, es lo que está diciendo Pablo. Interesante, ¿no? Hebreo de hebreos. ¿Qué más? Versículo 5, perdón. En cuanto a la ley, fariseo. Uy, hay mucho que explicar aquí. En el tiempo de Jesús, muchos sectas religiosas, políticas y sociales, pero estos fariseos eran la crema innata de la religiosidad judía. De hecho, la palabra fariseo significa separado. Eran personas que conocían profundamente el Tanakh, celosos de Dios, amaban a Dios y querían obedecer, cumplir la ley de Dios, pero habían tomado los 10 mandamientos de Moisés y los habían conjugado, amalgamado, sincretizado con un montón de otras tradiciones. Y de 10 mandamientos, los rabinos judíos contaron otros mandamientos y mezclaron con sus tradiciones, y el resultado fueron 613 mandamientos. Y la pasión de un fariseo era cumplir los 613 mandamientos del rabinismo judío. Interesante. En cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, es decir, en cuanto a ortodoxia, en cuanto a identificación, en cuanto a ese sentido de pertenencia religiosa, perseguidor de la iglesia.
Tú sabes quién fue Pablo, un asesino, encarcelaba, azotaba, encerraba a las personas. De hecho, Esteban murió en la presencia de Pablo. Él tenía las ropas de Esteban en su mano mientras lo apedreaban. Él escuchó a Esteban decir, veo al Hijo del Hombre en el cielo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ese fue el primer mensaje del evangelio que Saulo de Tarso escuchó, y lo escuchó de un mártir de la iglesia, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Es decir, en cuanto al cumplimiento de esos 613 mandamientos, Pablo dice, soy irreprensible, húrguenme por donde sea, pero yo fui un fariseo de hueso colorado. Advertencia, mi amigo. Y Pablo en los versículos 1 al 6 advierte, ten cuidado de la religiosidad y de la carnalidad. Pablo no está haciendo un alarde aquí. Pablo no está enorgulleciéndose de lo que él es, de lo que ha sido en el pasado. Pablo solamente está usando una técnica didáctica para decir, por favor, cuidémonos de la religiosidad. No es la religiosidad la que nos va a permitir llegar a la meta. Tampoco es nuestra carnalidad, lo que creemos ser, lo que creemos hacer, lo que creemos tener en la carne en este mundo. Por muy legítimo que sea, eso no me va a permitir llegar a la meta. No, es una atadura del pasado. Y Pablo dice, tenemos que estar advertidos de eso. Así que tengamos mucho cuidado. El segundo punto de esta perícopa la encontramos en 7 al 8. En base a lo que Pablo ya ha dicho de esta advertencia de seguridad, para estar seguros de que estamos caminando hacia la meta, Pablo dice, debes tener cuidado con estos dos aspectos, tu religiosidad y tu carnalidad. Ahora, versículos 7 al 11 va a decir, o hacer una confesión de pérdida. Una confesión de pérdida, y va a darnos por lo menos 5 razones de por qué Pablo considera todo lo que ha dicho hasta aquí como una pérdida. Mira, el versículo 7 hasta el versículo 11, la palabra de Dios dice así. Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y número 1, por amor de Cristo. Y es muy interesante que Pablo enfoca 2 cosas aquí. Número 1, Pablo está diciendo que todas estas cosas que ha descrito ya en los versículos iniciales, los considera pérdida. Pero pérdida, ¿por qué? Por amor de Cristo. Como él ya ha hablado en el mismo capítulo 2 de esta carta, el ejemplo es Jesucristo. Él era Dios, nunca dejó de ser Dios, siendo Dios, igual a Dios, pero no estimó con cosas que aferrarse, sino que se derramó. El currículum de Pablo no es nada comparable al currículum. Pero Jesucristo, aún siendo lo que era, se derramó por amor, se humilló hasta la muerte por amor a la humanidad. Y Pablo dice, yo también, entonces, todo lo que yo creía ser, todo mi currículum, toda la excelencia de mi historia, de mi hoja de vida, yo la tengo por pérdida. Por las razones. Número 1, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Es interesante que Pablo no dice por amor a Cristo. Él dice por el amor de Cristo. ¿Por qué? Como diría el apóstol Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Yo amo a Jesucristo. Pero ¿sabes por qué amo al Señor con toda mi alma? Porque Él me amó primero. El amor a Cristo es sobrenatural. El amor a Cristo no es natural. No nace naturalmente del corazón. Quien ama a Cristo es porque fue amado por Cristo primeramente. La pregunta otra vez no es si tú conoces a Cristo, sino si Cristo te conoce a ti. Esta es la pregunta del millón, que solamente tú en tu conciencia y el Espíritu Santo pueden contestar. Número 1, ¿por qué lo tengo como pérdida? Dice Pablo, versículo 7, por amor de Cristo. Yo amo a Cristo porque Él me amó primero, por amor segundo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué más? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Número 2, segunda razón, porque Pablo dice, lo tengo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No de una religión, no de un aparataje religioso, filosófico,
sino de una persona. Tú tienes que tener pasión por una persona y esa pasión debe ser por Jesucristo. Pero la palabra clave aquí es conocimiento. La palabra conocimiento es gnosis en el griego y el verbo es ginosko, ginosko. Pero ojo con este verbo, porque conocer en el Nuevo Testamento no significa acumulación de información. Yo estoy aquí en mi oficina y tengo cantidad de libros, cantidad de años estudiando y tengo mucha información sobre Jesucristo. Hay personas allí en la calle que tienen mucha información sobre Jesucristo. Pero mi amigo, una cosa es tener información del mar, por ejemplo, y otra muy diferente es irme al mar y zambullirme en el mar, tomar el agua del mar, disfrutar el mar, saltar en las olas del mar, en otras palabras, experimentar el mar. La palabra ginosko en el griego no significa conocimiento intelectual, no significa suma de información, no. Ginosko significa experiencia personal. Cuando Pablo dice, o la otra cosa, la otra razón por la que considero pérdida es por el conocimiento de Cristo, significa por la experiencia personal de Cristo. Es decir, la pregunta es, no me digas cuánto sabes de Jesucristo. Cuéntame cómo es tu caminar con Jesucristo. Cuéntame qué experiencia con Jesucristo, como los caminantes de Emaús caminaban, Cleofas y su esposa de Jerusalén a Emaús. Cristo se ellos, caminar con Cristo, la vida con Jesús. Y Pablo dice, a 25 años ya han pasado de su conversión, 25 años, y Pablo dice, todavía a mí me falta de conocer a Jesucristo, no tanto la información, sino la experiencia, el disfrutar caminar con Jesús. Número uno, entonces, ¿por qué debemos considerar pérdida nuestro pasado religioso y nuestra carnalidad, nuestros logros? Número uno, por amor de Cristo. Número dos, por el conocimiento de Cristo, entendiendo que conocimiento no es llenarnos de información, sino de experiencias, de vivencia práctica, existencial con Jesucristo. Número tres, ¿por qué más? Versículo 8, la primera parte dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice que aún si yo tengo cosas a este rico impresionante del pasado, aún si yo lo tengo que tomar como basura, lo voy a hacer, no porque sea basura. Mis logros intelectuales no son basura. Tus logros honestos en el trabajo no son basura. La familia en la que naciste no es basura. Pablo no está diciendo que es basura, que lo que somos, hacemos y tenemos es basura. No. Lo que Pablo está diciendo que respecto de ganar a Cristo, de tener a Cristo como mi Señor, mi Salvador, respecto de tener una experiencia personal con Él, lo que soy, hago y tengo no me sirve. Es decir, es imposible que yo trate de agradar a Dios con lo que soy, con lo que hago, con lo que tengo. Mis logros sociales, políticos, intelectuales, económicos, académicos, los que fueren, no me son suficientes para ganar a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pablo valora lo que es, pero lo que está diciendo, esto es basura si yo pretendo que por lo que soy, por lo que hago y por lo que tengo voy a ganar a Cristo, estoy completamente equivocado. Mucha gente piensa así. Los religiosos piensan así. Son tan arrogantes que piensan que por ser de esta religión, de esta denominación, porque son lo que son, hacen lo que hacen o tienen lo que tienen, ya, Dios debe estar satisfecho y no me debe pedir más. No es así. Número 4, ¿por qué confesión de pérdida? ¿Por qué también Pablo dice que esta es una pérdida? Mira el versículo 9. Y ser hallado en él no teniendo propia justicia, que es lo que la religión me da, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, la religión te va a empujar siempre a una justificación supuesta, inexistente, sobre la base de las obras.
de lo que haces. Por eso es que el religioso es orgulloso de su religión. El religioso es orgulloso de lo que es, de lo que sabe, de lo que tiene, de lo que hace. Él es orgulloso, arrogante, porque él piensa que está agradando por sus logros en la carne, por sus logros históricos, materiales, vamos a decir. Pero Pablo dice, no, señores. La justicia es por la fe. Fe es la palabra pistis en griego. No se debe traducir simplemente como creer, sino como confiar. Es el mismo problema de ginosco, que traducen como conocer. Ginosco es más que conocer, es una experiencia personal. Lo mismo es pistis, fe, o pisteuo, el verbo. No dice simplemente como creer, debe traducirse como confiar. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde has puesto tu corazón en realidad? Y Pablo dice, mi confianza, mi fe está puesta en Jesucristo. La justicia de Dios es por fe y para fe, dirá, hablándoles a los romanos. Entonces, Pablo confiesa que todo lo ha perdido. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Número 2, por el conocimiento, es decir, por la experiencia de Cristo. Número 3, para ganar a Cristo, porque todas las cosas que Él hace y tiene no son suficientes para justificarse delante de Dios. Número 4, por la fe de Cristo, porque la justificación no viene por la realidad, sino viene por el nuevo nacimiento, por la espiritualidad de Dios en Cristo Jesús. Y número 5, dice en el versículo 10 y 11, para ser semejante a Cristo en su muerte y en su resurrección. Esto a mí me impresiona. Mira, versículo 10 y 11. Porque más lo considero como pérdida, dice Pablo, a fin de conocerle a Cristo, de conocerle más. Y uno puede decir, Pablo, pero ya tienes 25 años de creyente, ¿no? Has predicado el evangelio, has fundado iglesias y todavía tener las cosas del pasado como pérdida por amor de Cristo, por el conocimiento de Cristo, para ganar a Cristo, por la fe de Cristo. Pablo al final confiesa que su gran pasión, su gran anhelo es ser semejante a Cristo. ¿Pero semejante a qué? En su muerte, en sus padecimientos, y también dice en la resurrección. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no está dudando cuando dice si en alguna manera, dudando si resucitaré o no. Pablo está hablando de su expectación, de esta santa expectación que él tiene como ser humano, como apóstol, como creyente de Cristo. No estoy conforme. Lo que Pablo está diciendo, yo no estoy conforme con lo que soy ahora. Estoy contento con lo que he logrado ser, con lo que el Señor ha hecho. La nueva creación, pero no estoy conforme, contento, pero no conforme. Al final, todo lo tengo como pérdida por amor a Cristo, por conocer a Cristo, para ganar a Cristo, por la fe de Cristo, pero francamente yo quiero ser al final semejante a Cristo, semejante a Él en su resurrección. Y número 3, Pablo nos va a hablar en este pasaje entonces finalmente acerca de la meta, habiéndonos advertido de huir de la atadura de la religiosidad, de la carnalidad, habiéndonos confesado por las razones por qué él tiene como pérdida todo lo que él era antes de Cristo. Ahora nos va a decir entonces a dónde va. En una palabra, Pablo nos está diciendo el antes, el ahora y el después. Pablo nos está diciendo en este pasaje lo que era antes, lo que es ahora, cuando nos está diciendo sus confesiones de pérdida, pero ahora nos va a proyectar su vida hacia el futuro. ¿A dónde vas, Pablo? ¿Cuál es tu meta, Pablo? Y él nos va a decir en los versículos 12 al 14, nos va a dar la razón de la meta, nos va a dar la estrategia de esa meta y nos va a dar el objetivo de esa meta. Mira el versículo 12 de Filipenses capítulo 3. Dice, no que lo haya yo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Perfecto aquí significa maduro, no significa moralmente perfecto, impoluto, inmarcesible, que nunca peco.
La palabra aquí perfecto significa madurez. Madurez. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea maduro, ni que ya me haya graduado, está diciendo. Es que haya terminado, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. A mí me encanta este versículo 12, porque lo que está diciendo Pablo es: yo con 25 años de experiencia en la cristiandad, con 25 años de experiencia caminando con Cristo, estudiando a Cristo, cotejando la persona, palabra y obra de Cristo con el Tanakh, con el Antiguo Testamento, predicando a Cristo, fundando iglesias y todo, pero todavía no lo he alcanzado. Todavía no. No he llegado a donde yo quiero llegar, está diciendo Pablo. Entonces, la razón es asido por Cristo. La meta de Pablo es que Cristo me asió. Asió significa me agarró. Él me conquistó. Yo no conocí a Cristo. Cristo me conoció primero. Yo no amé a Cristo. Él me amó primero. Yo no busqué a Cristo. Él me buscó primero. La razón de la meta, mi amigo, es que el Señor tuvo misericordia y se acercó a tu vida, tocó la puerta de nuestro ser y nos pidió tener comunión. Y por eso, porque el Señor me asió, Él me buscó y me encontró, es que yo prosigo a la meta. Me encanta el verbo prosigo. En el griego es dioko, el verbo dioko. Es un verbo de las carreras olímpicas. En griego tenemos varios verbos para correr: dromos, agón, y este es otro verbo, dioko. Dioko es de donde viene el término diaconeo, diácono. Era una persona que corría al lado del guerrero que iba lanzando las flechas en la batalla, y el diácono iba corriendo a las flechas, y él iba corriendo también en esta competencia en la batalla. ¿Me entiende? Prosigo debe traducirse literalmente: sigo corriendo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, maduro, sino que prosigo, sino que sigo corriendo. Sigo corriendo. No me he estancado. No hay razón para sentarse en la vereda, para sentarse a llorar, para enfocarse en las circunstancias. No, sigue corriendo. Esto es lo que dice Pablo. Sigo corriendo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido, agarrado por Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón de la meta? Yo fui asido por Cristo. Mi pregunta para ti, hermano, con todo mi respeto, mi amigo, quien sea, yo no te conozco, pero mi pregunta es: ¿crees en Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador personal? O mejor dicho, ¿crees que Cristo te conoce a ti? Si yo te pregunto si conoces a Cristo, probablemente me va. Pero la pregunta más correcta es: ¿crees que Cristo te conoce a ti? ¿Crees que Cristo te asió a ti? ¿Te agarró, te abrazó a ti? ¿Crees que Cristo en realidad tiene en su mano como una oveja, como dice cuando habla del buen pastor? Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas están en mi mano. ¿Cristo te conoce? La meta final del creyente, la razón porque fui asido por Cristo, y la estrategia y el objetivo están en el versículo 13. Mira lo que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, claro, porque esta es una carrera, pero una cosa hago. Y aquí viene la estrategia: una sola cosa hago. En el judaísmo, Pablo tenía 613 cosas que hacer, pero en la vida con Cristo, Pablo dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí está la estrategia. La palabra, el verbo olvidando, en realidad debe ser mejor traducido como renunciando, porque no tiene que ver con la posibilidad, la imposibilidad en realidad, porque nadie puede olvidar el pasado. ¿Tú puedes olvidar el pasado? No, no se puede olvidar el pasado. Mucho más cuando nos han ofendido, nos han afectado. Nosotros con nuestra vida carnal y pagana, religiosa, hemos maltratado a tanta gente. No podemos olvidar eso. En conciencia no se puede olvidar. Entonces la idea aquí no es sacar de la mente, olvidando lo que queda atrás. Pablo no está diciendo sacando de la mente. No. La idea es renunciando, pues, dándole espalda a lo que queda atrás, renunciando a lo que yo fui atrás. Cada día yo me extiendo
hacia adelante, me extiendo hacia adelante, sigo. Esta es la estrategia, olvidar y extender, olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome. Los cristianos, como dicen mis hermanos, para atrás ni para tomar impulso. Nosotros no regresamos a ver el pasado. No olvidamos el pasado en términos de conciencia porque es imposible, pero sí en términos de renuncia volitiva. Yo tengo que renunciar a mi religiosidad. ¿Qué es olvidándome lo que queda atrás? Lo que Pablo ya habló en el versículo 1 hasta los 6, esta descripción de su religiosidad, de su carnalidad. ¿Qué es lo que Pablo olvida, renuncia y deja atrás? Lo que está descrito en los versículos 1 al 6, que ya explicamos. Olvidando esto, renunciando a esto, Pablo dice, yo miro en otra dirección. Este es el sentido de epistrefo, conversión. En el verbo griego es epistrefo, parado sobre mi eje, en mis pies, yo camino en una dirección diferente. Pedro dice, arrepentíos y convertíos. Está diciendo, arrepiéntanse en su mente, metanoeo, cambio de la mente, y convertíos, epistrefo, cambien de dirección. El creyente no mira las circunstancias, el creyente mira a Jesucristo, como dirá el Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mires las circunstancias, mira a Jesucristo. Y finalmente, Pablo habla del objetivo de esta meta, el versículo 14. Entonces, la razón es que fui asido por Cristo. La estrategia, renuncio y me extiendo. Renuncio al pasado y me extiendo al futuro, a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, sigo corriendo. Otra vez, el verbo prosigo significa en griego dioko. Es el mismo verbo. Sigo corriendo. No me quedo aquí. Sigo corriendo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En realidad podríamos predicar todo un sermón, mi amigo, solamente sobre este versículo 14. Pero en la Biblia tenemos varios llamamientos. Por ejemplo, el llamamiento a la conversión. Cuando Dios en Cristo nos llama, como dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pablo les está hablando, porque ese pasaje solo está en Mateo, y les está hablando a los judíos. ¿Cuáles son los trabajados y cargados? Estos que están tratando de cumplir los 613 mandamientos fraguados entre la palabra de Dios y los remiendos de sus tradiciones orales que ellos habían hecho. Tratando de cumplir 613 mandamientos para ser salvos, para justificarse ante Dios. Esos son los cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llamamiento a la conversión. También hay un llamamiento a la santificación, y es de lo que está hablando Pablo aquí. ¿Cuál es este llamamiento? Versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pablo ya fue llamado a convertirse en Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Dice él. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo ya fue llamado a la conversión. ¿Está hablando de ese llamamiento aquí? No. Recuerden lo que ya explicamos antes en otros sermones. Cuando Pablo dice que en el versículo 12 del capítulo 2 de la misma carta, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y explicamos que la salvación es tridimensional, pasado, presente y futuro. En el pasado ya fuimos justificados por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero en el presente estamos siendo santificados por la obra poderosa del Espíritu Santo que nos ayuda a sojuzgar, someter el pecado en nuestras vidas, el control del pecado. Y la tercera fase de la salvación es la glorificación, cuando el Señor en la eternidad finalmente nos quite aún de la memoria y de la conciencia el recuerdo y la culpa y la presencia del pecado. El supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pablo está hablando de estas dos facetas que todavía no ha experimentado aquí. Sigue siendo santo. Por eso cuando les escribe a los corintios, por ejemplo, dice a los llamados a ser santos. Ya fuimos santos, dice Pablo allí, a los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. Y esto repite en varias cartas. Ya fuimos llamados en la conversión. Ahora somos llamados. Y en el futuro seremos llamados por medio de la muerte para tener un cuerpo glorificado en la resurrección. ¿Entiende? El supremo llamamiento.
el supremo llamamiento. ¿Cuál es la meta del creyente aquí y ahora? Como dice Pablo aquí, semejarse a Cristo, parecerse a Cristo un poquito más. Nunca estés conforme, contento siempre, pero conforme nunca, porque siempre debes seguir corriendo. Dioco, prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? Parecerme a Cristo un poquito más en santidad, aquí y ahora, para que en el futuro yo pueda ser, como diría Pablo, semejante en su muerte y en su resurrección. Esto ya está asegurado, esto está certificado por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, pero tú tienes que seguir corriendo tu propia meta, hacia tu propia meta, la santificación, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra santidad, servir a Dios, adorar al Señor, pero en una actitud también de servicio aquí y ahora. Y cuando el Señor nos llame, que es el último llamamiento. ¿Cuál es el último llamamiento? La muerte. La muerte. Algún día Dios nos va a llamar, a ti y a mí nos va a llamar. Vamos a casa. Es tiempo de ir a casa. Y el último suspiro tuyo aquí en este mundo será el primer hálito de vida eterna en la gloria con Jesucristo. Pablo no perdió la perspectiva de su eternidad. Ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo. No te enfoques en las circunstancias. Enfócate en la persona, palabra y obra del Señor Jesucristo. El que cree que es santo, santifíquese más. El libro de Apocalipsis dice que es pero que el que es justo, que siga siendo justo más todavía. Nunca estés contento, conforme con lo que eres. Como Pablo, prosigue a la meta. Siempre hay algo más que ser. Siempre podemos pretender ser, parecernos un poquito más a Jesús, pero nunca lo vas a lograr si no te liberas de las ataduras de la religiosidad, de la carnalidad, si no reconoces que es pérdida para justificarte ante Cristo y lo único que debes mirar es la persona, palabra y obra del Señor Jesús. Prosigo a la meta. Una crisis, mi amigo, mi hermano, una crisis global, mundial, como una pandemia, solamente revela a veces la crisis interior. Espero que este más de un mes que en Ecuador hemos ya pasado en este confinamiento haya servido para que tú puedas realmente reconciliarte con Dios y contestar esta pregunta. No si conoces a Cristo, si sabes algo de Jesucristo, sino si en realidad el Señor Jesucristo te conoce a ti. Al final, el versículo más lindo está en este pasaje de Filipenses 3, 13 al 14, como pueden ver en esta conclusión. De hecho, he puesto una foto de nuestro país aquí en Ecuador para quienes nos miran de otros países. Esta es una carretera que va a una ciudad que se llama Guaranda y allí al fondo hay un nevado, que es uno de los nevados, quizás el nevado más importante, más que tenemos en Ecuador, se llama el Chimborazo. Y tú puedes ver ahí al fondo de la carretera este nevado. Y me encantó esta foto ponerla al final porque nosotros estamos en este peregrinaje en el mundo, como diría Pedro, pero miramos al final. Es como este nevado tan precioso, el cielo, la presencia. Qué hermoso será estar con Jesús. Qué hermoso será morir y ser abrazado por Jesús, ser dado la bienvenida por Jesús. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Has sido fiel en este mundo. Pues esto es lo que mereces, por la justicia de Jesucristo, no por la justicia de tu religión. Hermanos, yo mismo no pretendo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, renunciando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Vivir la eternidad con Jesucristo es suficiente premio y suficiente supremo premio para todos aquellos que aquí y ahora confiesan en actitud de palabra y obra a Jesucristo como Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga ricamente y espero que esta reflexión bíblica te haya animado, te haya fortalecido y te haya orientado un poquito más acerca de la verdadera espiritualidad de Dios en Jesucristo. Huir de la religión y apropiarte de la persona, palabra y obra de Jesús. Esa es la verdadera meta de la iglesia en tiempos de crisis. Que Dios les bendiga. Amén.